Hola mis hermanos, espero de todo corazón que hayan tenido una linda semana y que el Señor los haya bendecido mucho. Esta semana estudiamos una lección que es muy decidora y que lo importante que los consejos y las cosas que vivieron los personajes de esta lección las podamos tomar para nosotros. Porque el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en su tiempo nos está haciendo también a nosotros. Por eso es que quedaron estas cosas escritas en la palabra de Dios. El título de la lección decía que es el clamor de los profetas. Y quiero decirles, en primer lugar, que los profetas del Antiguo Testamento fueron los voceros de Dios para denunciar la triste situación del pueblo de Israel. Fíjese que el pueblo, en lugar de hacer justicia, oprimían a los pobres, donde debía de haber habido paz, había violencia. Cuando debían humillarse y pedir perdón, se enorgullecían de sus crímenes. Ahora, junto a la proclamación de las injusticias, los profetas manifestaron el dolor que sentía Dios por esta situación. Y también, aparte de eso, los profetas hablaron de el propósito de Dios de que pudieran volver a restituir la justicia. Los profetas, como dije, que eran los voceros de Dios para decirle lo que Dios quería que sepa el pueblo. Estudiamos esta semana el profeta Samuel, Amós, Miqueas, Ezequiel, Isaías. Y fíjense que lo interesante es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya sea Israel y Judá, tenían un rey. ¿Y saben cuál era ese rey? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Era Dios. Pero cuando ellos quisieron abandonar la teocracia, quisieron ser como todas las demás naciones, tener su propio rey. Fíjense lo interesante, tener su propio rey, en consecuencia que ellos tenían el mejor rey del mundo, del universo. Pero cuando ellos quisieron eso, Dios envió a Samuel para advertirle las consecuencias que iban a tener su decisión. Querer ser como el mundo implicaba que tarde y temprano se comportarían de la misma manera como lo hace el mundo. Actuarían de manera injusta, se aprovecharían de los pobres y lo peor de todo, que no reprimirían sus pecados. Pero todos sabemos que el pueblo de Israel sí eligió un rey. ¿A quién eligió? A Saúl. Así que Samuel no tuvo que esperar mucho tiempo para que se dieran cuenta de que en realidad se estaba cumpliendo lo que él le había dicho. Ahora, Dios envía a Amós. Ahora, aquí en este mensaje de Amós podemos situarnos en la historia en que este pueblo de Israel ya está dividido. Está Israel del norte y Judá por el sur. El profeta Amós está ahí en Israel del norte y él comienza su mensaje anunciando los castigos de Dios sobre las naciones por causa de las atrocidades que se cometían, todas esas naciones circundantes. Y entre ellas estaba también Judá. Y fíjese que los israelitas, los del norte, ellos se sentían pero felices porque Amós estaba hablando de las atrocidades de esos pueblos contiguos, incluido Judá. Pero ¿saben qué? La lista más larga de pecados y la más severa condenación se reservó para ese pueblo de Israel. Había egoísmo, avaricia, aprovechamiento de los desvalidos, inmoralidad, injusticia social. Y ante esta situación, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a que tengan un cambio radical ante esta situación. ¿Y qué les dice? Aborrecer el mal, amar el bien y establecer la justicia.
tenemos el mensaje del profeta Miqueas. ¿Sabe cuál era el mensaje del profeta Miqueas? Es que Dios pide justicia y promete olvidar el pecado. Perversión del derecho, violencia, soborno, echar a las viudas de sus casas. Y eso, ver sacerdotes que eran corruptos, sacerdotes, profetas que profetizaban a cambio de dinero, era un desastre. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Dios llamaba a abandonar el pecado. ¿A cambio de qué? A cambio que ellos pudieran cambiar su conducta. Es decir, un verdadero reavivamiento, un arrepentimiento sincero. Ezequiel, otro profeta, que la parte medular de su mensaje era dar otra oportunidad. Y Ezequiel señala como la raíz del pecado de Sodoma el orgullo, el bienestar económico, la sociedad, que dieron como resultado el abandono del afligido y del menesteroso. Ahora, esa misma situación que habla de Sodoma se daba en el pueblo de Judá. Se puede ver como tal cual la misma situación que se puede ver hoy en nuestros días. El resultado es crecimiento continuo de injusticia y el abandono del afligido y el menesteroso. El mensaje de Isaías. El mensaje de Isaías nos dice que Dios al final de todo va a restablecer su justicia. En los primeros años de su ministerio, Isaías tuvo que enfrentar los graves problemas de su sociedad. Violencia, maldad, sobornos, injusticia para el huérfano y la viuda, acaparar casas y campos. Ahora, Dios está dispuesto a perdonar, a perdonar el pecado, a olvidarse del pecado, pero también exige un cambio de conducta. Sin embargo, dice Isaías que el verdadero restablecimiento de la justicia debía ser producto de la intervención directa de Dios a través de Jesucristo el Mesías. Ese Mesías que finalmente iba a traer la restauración de la justicia, la misericordia, la sanidad y la restauración. Y eso es para nosotros hoy día. Vivimos en un mundo de injusticia. Vivimos en un mundo que tiene las mismas cualidades que tuvo el pueblo de Israel y Judá de antaño. Y el Señor nos llama a nosotros hoy. Yo perdono, pero tú tienes que abandonar el pecado. Tienes que aborrecer el pecado. Y termino con una cita de la sierva del Señor que dice, Obrero Evangélico, página 517, dice, cuando los que se unen en compañerismo cristiano elevan oración hacia Dios y se comprometen a orar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Espero que esta lección nos ponga a meditar ahora y que tomemos la decisión de abandonar el pecado. Estamos en un tiempo en que debemos de tener cada uno de nosotros un revivimiento y una reforma en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.